Todopoderoso nos bendiga en esta preciosa y bella noche, amados hermanos, para que hoy estemos también gozosos, animados y que la palabra de Dios sea, hermanos, la que nos consuele, nos oriente y nos dirige en todo lo cuanto hoy vamos a hacer en esta preciosa noche. Gracias a Dios, les agradezco, hermanos, a los hermanos que han estado pendientes de mi salud, por las recuperaciones. Agradezco mucho al hermano Alex también, de nuestro hermano en Cristo y también médico, que Dios le ha preparado por su fineza, de su atención. Gracias. Y gracias, hermanos, porque en los momentos difíciles es donde nosotros demostramos, como dice la Escritura, la atención uno a los otros. Esa es la estima y eso es muy importante, hermanos. La estima debe ser siempre y hemos aprendido de Jesús. Gracias, hermanos. En esta noche vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando un tema que compete a las 8 etapas del desarrollo de una familia. Vamos a tocar uno de los temas que prácticamente encierra lo que estamos viviendo en cierta manera. Voy a compartir la pantalla para mostrar la presentación. Se logra ver, ¿verdad? Ustedes me hacen ahí una palabrita, si se logra ver completa la pantalla. Sí. Ok, gracias, Miguelito. Siempre Miguelito, esa voz viene del más allá. Bueno, Ahora a mí no me carga. Gracias. ¿Está cargando? Ok, gracias. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, como una de las últimas etapas del desarrollo de una familia, la edad de la viudez y el paso final. La primera parte, porque este tema está dividido en dos partes. Si vemos por acá en la presentación, vemos a un señor viendo fotos de, o más bien de su matrimonio, que fuera en vida por su esposa. Ahí miramos un pensativo. Y en la otra imagen abajo vemos una señora ya bastante edad recordando a su esposo, viceversa. Recordemos que la etapa de la viudez abarca para los dos, varón y mujer, en las etapas ya bastante desarrolladas, bastante edad. Y por eso dice aquí la escritura en Eclesiastés capítulo 13, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Con esto vamos a empezar la lección de este día de hoy. La edad de viudez y el paso final. Quiero comenzar con esta primera parte. Hay aspectos emocionales con referente a esta etapa. Una de las etapas, dijéramos, un poco difícil hablando humanamente, pero hablando espiritualmente son maravillosas etapas. La muerte tiene diferentes significados para cada persona. Sabemos que el estudio es un estudio cristiano, pero más sin embargo nosotros debemos de manejar estas partes del significado que tiene para cada persona, algunas veces cada cultura, cada pensamiento, cada filosofía, etc. Pero nosotros debemos mantener la de Cristo. Por ejemplo, hablando de la muerte, que tiene diferentes etapas y el significado para cada persona, los eventos biológicos. Los eventos biológicos, estamos hablando que para los científicos es un evento biológico esto. ¿Ya? ¿Ven completa la pantalla, hermanos? Sí, hermano. Ok, gracias, Alex. Okay. Y para los científicos, el morir es un evento biológico. ¿Cómo es esto? Desde que estuvimos nosotros, nos enseñaron desde primaria, las etapas de la vida es nacer, crecer, reproducirse y morir. Para los científicos es normal esto. Para los religiosos, hablando para el que es cristiano, o para el que cree o tiene una creencia religiosa, es una puerta a la eternidad. Más bien los religiosos.
Algunos le llaman cristianos, pero son más bien religiosos. Es una puerta a la eternidad. El fatalista. Para el fatalista es un evento inevitable. Si usted ve ahí a la dama que está allá con las manos en su cabeza, es algo tan fatal que es un evento inevitable. Pero para el fatalista es algo que no debe de ser así. Y se vuelve tan fatalista que vamos a ver otras cosas más adelante. Después las voy a mencionar. Para el humanista es un evento natural. De igual manera, todo lo que nace tiene que morir. De igual manera como prácticamente el científico. Para otros es un castigo de Dios y culpan a Dios del dolor. Yo recuerdo una canción que desde que estaba niño, inclusive a veces la he escuchado en algunos lugares, hay una canción que dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor, ¿cómo es que dice? Ya no me acuerdo esa parte. Ah, porque el Señor se la llevó. Y para muchos piensan que es que un castigo de Dios haberse llevado a la persona. Y otros culpan a Dios del dolor. O sea, eso es culpar a Dios del dolor, hermano. Es una etapa en la cual todos hemos de pasar. Y para nosotros, los cristianos, miembros de la iglesia del Señor, es la separación y la reunión. ¿Cómo es esto? A su derecha tiene el Salmo capítulo 116, versículo 15. Salmo capítulo 116, versículo 15. Dice el Señor: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Qué precioso este versículo. Mire qué poder, qué maravilloso cómo el salmista se expresa en este salmo. Recordemos que el salmo es poesía. Estimada es a Jehová, de Jehová, la muerte de sus santos. Dios ve con agrado cuando sus santos mueren, porque Él les pondrá en un lugar mejor. Y sabemos que le pondrá donde está el padre Abraham consolando. Y también nos pondrá en un lugar, aquello, después que pasemos la etapa de la en el cielo. Una etapa maravillosa. Una etapa donde no hay sufrimiento, no hay dolor. Es la separación del cuerpo y la reunión en el cielo. Ya, eso es maravilloso. Ahora, antes de pasar, quiero hacer énfasis en esta imagen. Si usted ve en la parte derecha, parte inferior, está una joven con una piedra, está con una flor, se ve tranquila, se ve como una resignación de que pasó. La otra es fatalista, podemos ver dos características distintas en las fotos. Entonces, esta etapa es normal y uno, de verdad, le hace falta a su ser querido y todo, pero es una etapa que no podemos omitir. Quiero hacer énfasis con la escritura en los aspectos emocionales. Hay 5 etapas en el proceso de la muerte. Abramos la escritura a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4, verso 13. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice el Señor en su santa y bendita palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Recordemos que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hermanos en Tesalónica, algunos cristianos estaban tristes, estaban congojados, algunos cristianos estaban su ánimo desahuciado porque ellos decían, murió mi ser querido, que era cristiano, y creo que ya no lo voy a ver. Entonces, cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, les da ánimo. ¿Ah? ¿Por qué razón? Para los inconversos es una tristeza. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, hermanos. Por eso la esperanza se obtiene acá en la tierra. La esperanza es buscar y obedecer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Ese es nuestro salvavidas para el último día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque está preparando el Señor mansiones en los cielos. Y dice el texto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Lastimosamente, para otros no hay esperanza. La Biblia es muy tácita en esto. Pareciera una realidad cruda, pero hermano, Dios premia a sus fieles. Dios premia de una manera sorprendente a sus hijos. Sería ilógico sufrir tanto y haber vivido un buen cristianismo apegado a la escritura, haberse esforzado tanto y que no tengan una esperanza. No es así. Mas, sin embargo, aquí miramos el Espíritu Santo da esperanza a los hermanos en Tesalónica y de esperanza a los oyentes, a los que somos parte del cuerpo de Cristo. En estas 5 etapas del proceso de la muerte está la negación. ¿Qué es la negación? Más cuando es inesperada. Si vemos por acá arriba un señor que está con la mano acá, es inesperada. Algunas veces la muerte es inesperada. Pensamos que, en lo que menos esperaba, es inesperada. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Dice el Señor en su santa y bendita palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Dice el Señor en su santa y bendita palabra. Jehová mata y da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Aquí vemos que el Señor, hermano, en otras versiones dice Jehová quita la vida y Él da la vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Hermano, Dios es dueño de nuestra vida. Él va a decidir cuándo hemos de estar y cuándo nos hemos de ir. Ahora, algunos en esta negación se niegan a que muera el esposo o la esposa, o parte de la familia también. Se niegan. Pero como estamos hablando en la etapa de la viudez, en la etapa donde están ya los esposos, se niegan. No, hubiéramos muerto juntos, no era el momento, o el que se sentía peor no muere, sino el otro que parecía sano, etcétera. Entonces entra eso, es una etapa de negación, que no acepta eso. En otro caso, en otra de las etapas del proceso de la muerte está la ira. En la ira hay una frustración de no cumplir con planes, hay coraje, no es otro que muere, sino yo abandonar la vida. En algunos casos entra esta ira. He escuchado a algunos hermanos que tienen hijos, pues tal vez probablemente cristianos, otros no cristianos, o familia, y mencionan esto: era yo que me tenía que ir, no él era él. Porque lo normal es que los padres sean enterrados por sus hijos, no que los padres entierren a sus hijos. Entre esta etapa de frustración. Otra también es la negociación. ¿Cómo es esto? Ya era tiempo y Dios tiene preparado la corona de justicia. Esto acá es negociación. ¿Cómo es esto? Que entiende que ya era tiempo, que Dios tiene estipulado para el ser amado, ya sea el esposo o la esposa. Acompáñenme por favor a el libro de Revelaciones, capítulo 21, versículo 4. El libro de Revelaciones, capítulo 21, verso 4, o Apocalipsis 21, 4. Dice el Espíritu Santo de Dios acá: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Mire qué bonito este versículo. Probablemente quede uno con congoja aquí en la tierra, ya no lo vamos a ver, ya no se ríe con nosotros, no va a estar en esos momentos, pero sabe que uno debe de meterse algo fuerte en la mente, uno debe estar preparado. ¿Por qué razón? Porque en el cielo, dice el texto bíblico, cuando Dios después permita que vayamos al cielo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. El sufrimiento, el dolor a las enfermedades, las situaciones injustas, entre otras cosas. Dice que Dios allá en el cielo, ¿qué va a hacer? Va a enjugar, va a limpiar
va a dar consuelo de todas esas lágrimas que botamos en esta tierra. Ya no va a haber más llanto. ¿Ah? Todo eso. También dice ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya uno no debe estar pensando, ya no voy a ver a mi esposo, a mi esposa. No, más bien debe pensar, allá nos vamos a ver en los cielos. Allá nos vamos a encontrar. Nos veremos allá en una condición muy distinta. No serán como esposos, sino como ángeles. Pero ¿cuál va a ser, o la esperanza que Dios da en la Escritura? Que estaremos en un lugar donde Dios ha preparado para consolarnos, para quitar el dolor, para quitar las lágrimas. Y uno debe pensar en esto. Es mejor que se marche que estar sufriendo. ¿Por qué? Porque va a recibir consuelo. Y después, aquel que haya partido y haya llorado por su ser amado, también este va a recibir consuelo cuando se den a encontrar en los cielos. También, otra de las etapas del proceso de la muerte es la depresión. Entra la tristeza y la melancolía. Etapas muy difíciles. Y muchas personas, hablando de los matrimonios, algunos viejitos, voy a ponerlo así, aunque no es una ley, algunos viejitos que hacen, vienen y ya muere uno de los dos en la pareja y otro queda deprimido. Y si ven a los meses, a la semana o a los años cortos, muere el otro. ¿Por qué? Por la tristeza o la melancolía. Algunos saben aceptarlo, otros entran en la depresión, la tristeza, melancolía, no quieren comer, no quieren salir, sienten que el mundo se le ha acabado. Entendemos de que los sentimientos son muy distintos, hermano, pero no pueden entrar en depresión, porque si entra en depresión, entraría a uno ir en contra de los mandamientos de Dios y uno omitiría las promesas que Dios ha dado a aquellos fieles que han muerto en Cristo, que duermen en Cristo. Entonces entraríamos en la condición como los hermanos que estaban en Tesalónica. Estábamos sin estar sin esperanza. Ahora, el número 5 es la aceptación. Ya llegó el tiempo y hay preparación para la despedida. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Mire lo que dice nuestro Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice el Señor: oí una voz que del cielo me decía: escribe, bienaventurados, dichosos, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Las obras no quedan, le siguen. Todo lo que haya hecho, desde la obediencia al Evangelio, desde la predicación a la alma, desde salvar almas para el Señor, engrandecer el reino, no haber sido tropiezo en la obra del Señor, haber actuado justamente, haber amado a sus hermanos, haber amado a su familia, haber hecho lo justo y correcto. ¿Por qué es necesario hacer hincapié en esto, hermano? Porque a veces pensamos que estamos viviendo una vida correcta. A veces pensamos, vivo una vida justa, voy a la iglesia, uh, estoy en el culto y pensamos que todo está correcto. Eso no es vivir una vida piadosa. Una vida piadosa es desde que yo me convierto al cristianismo, comienzo a actuar como cristiano. La carnalidad, la dificultad, entre otras cosas, tienen que apartarse. Si no vivir una vida piadosa, aquí dice el texto, bienaventurados. ¿Por qué? Porque sus obras le siguen. Ahora, aquí también en la etapa de la aceptación es, mi esposo ya murió, mi esposa ya murió, mi esposo, mi esposa. Entonces, acepto de que ya llegó el tiempo y está la preparación para la despedida. Eso es muy importante, hermano. Inclusive hasta uno pedirle a Dios cómo morir. Eso es muy importante. Ahora, decidiendo cómo vamos a morir. Cuando hay oportunidad de hacerlo, sí. Hay oportunidades en cual Dios sabrá, pero uno debe de decidir cómo vamos a morir cuando hay oportunidad de hacerlo.
cuando uno ya Dios le da, se vuelve uno un poquito longevo, ya Dios le da la oportunidad. En el matrimonio, si ustedes ven, ahí hay una pareja de ancianitos, un ancianito con un perrito, una hija una hija con su papá, y miramos allá a alguien en una silla. Después voy a explicar un poco las imágenes. En esta etapa, cuando uno va a decidir cómo va a morir, hay cambios de prioridades. Quiero que vayamos a la escritura. En Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice el Señor: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En esta etapa, hermano, ya hay cambios de prioridades. Ya cuando uno ya va mayor, ya las prioridades son otras. Ya uno debe terminar los planes en este mundo. Si usted ve allá en la imagen que está un anciano, una persona de la tercera edad, en una silla en el mar, ya comienza en esta etapa uno a analizar, hermano. Ya comienza uno a analizar qué ha hecho de su vida, cómo ha actuado, cómo ha vivido con su matrimonio, porque recuerda que estamos hablando de la familia. Porque muchos se ponen a meditar que mi hijo, que si se fortuna, que si... Lo que menos se ponen a pensar es qué hizo en el tiempo de su matrimonio. Recordemos que es la etapa de la familia. Lo material es secundario. Lo vamos a abordar, pero primero es la familia, hablando del matrimonio. Ya uno se pone a meditar si cumplió con Dios hasta donde Dios le permitió. Entonces, aquí si miramos el texto bíblico, al que cree que está, el que dice el texto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Uno ya está haciendo planes, Señor, permítame descansar de todo esto. Permítame haber dejado una buena mayordomía con mi esposa e hijos y estoy preparado, Señor. Quiero que busquemos otro versículo que va concatenado a esta idea. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 3. Este versículo ya lo hemos leído en otras ocasiones, cuando el rey David ya está pronto a fallecer. Si vemos acá, él platica con su hijo. Es muy interesante esto. ¿Y por qué interesante? Si nosotros hemos visto algunas series, películas o el que ha tenido la oportunidad en la vida real, lo primero que los padres, hablando de papá y mamá, le dicen a los hijos es, bueno, quiero que me enterres aquí, quiero que hagas esto, quiero que me pongas el amor eterno, quiero que me pongas mariachi, entre otras cosas. Pero aquí, si ustedes ven, hermanos míos, aquí prácticamente el rey David le está diciendo que él, a su hijo, Salomón, que él está pronto de partir de la tierra. La persona que vaya a fallecer, que ya está anciana, se siente ya su cuerpo. Se siente que su cuerpo ya no le da más, ya siente que su cuerpo ya no tiene más fuerza. La misma persona que es anciana siente eso. Dice el texto bíblico, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Mire qué clase de consejo le dio David a Salomón antes de morir. Esfuérzate y sé hombre. Hermano, creo que ese es el mejor consejo que le puede dejar un padre a un hijo. Ese es el mejor consejo. Ahora, dice el versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios.
andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire qué buen consejo le estaba dando. ¿Qué es lo que hacen algunos padres? Algunos, si fueron malos esposos o malas esposas, hasta el último momento se dicen las cosas bonitas. Y discúlpeme por ser un poco grosero en este comentario. Parece grosero. O pareciera que fuera un poco crudo. Pero hermano, muchos se ponen a regalar flores hasta que está muerto en un ataúd y nunca expresan un buen sentimiento. Si vemos acá, David le está encomendando a su hijo algo. Y si hablando de los hijos, algunos padres, mira hijo, te deja que da propiedad. Y el hijo en vez de estar ansioso de escuchar palabras sabe sus padres, los hijos, hay hermanos, hijos. Y dentro del cristianismo que caen en el aspecto de la sinvergüenza. ¿Por qué razón? En vez de esperar palabras de su padre, su madre, que le puedan ayudar en el resto de su vida, que están esperando, que les hereden en la casa. ¿Cuánto me está dejando mi papá? ¿Cuánto me está dejando mi mamá? ¿A quién le va a quedar la casa? Pero también los padres tienen cierta culpa, porque si los hijos piensan de esa manera, es porque así los educaron. Pero aquí miramos en la escritura que el rey, David, aún siendo rey, teniendo la riqueza de todo un dominio, no le dijo eso a su hijo. Yo ya me estoy por irme, esfuérzate, ese hombre. Y le hace énfasis en qué, hermano, en la escritura. Guarda los mandamientos. Se hacen despedidas finales. Algunos ir a lugares donde nacieron, ahí tapé un poco, ahí tapé un poco la letra con la imagen, pero después les voy a mandar la presentación. Algunos, cuando ya sienten que van a fallecer, ya en las edades, los matrimonios, cualquiera de los dos, hacen planes y dicen, bueno, que nuestros hijos nos lleven a despedidas finales, ir a lugares donde nos gustaba, donde nacimos, donde crecimos, despedirnos de familiares. Eso hacen algunos, porque ya sienten, hermanos, que su cuerpo ya va menguando sus fuerzas. Otros hacen el plan para el gran encuentro con Dios. Este es el mejor. Ya uno se pone sosegado a leer la escritura, a meditar con su esposo, con su esposa. Bueno, hemos acabado esta etapa de la vida y esperando de que Dios nos lleve si Él considera en este momento. ¿Cómo me he de presentar delante de Dios? Hermano, es un momento maravilloso. A mí me gustan estas 4 imágenes, además de la primera que está el matrimonio, aquí donde está aquel señor en el mar. Muchas personas ocupan el mar para ir a meditar, la naturaleza. Es un momento en que uno debe meditar. Si vemos abajo, el matrimonio están ahí animándose, están alegres, pero muchos se preparan así. Otros se preparan aquel señor despidiéndose de su mascota, otro despidiéndose de sus hijos y otro meditando, ¿ya? En esta etapa es la etapa también que se le llama la etapa de la viudez, ¿ya? Que cualquiera de los dos puede partir y queda uno ya. Entonces, lo que debe de quedar el énfasis es hacer planes para el encuentro con Dios, ya que Dios dé la oportunidad de llegar a ser longevo en una etapa grande, larga, entonces puede, hermanos, uno aprovecharla y tener la oportunidad de hacer estos planes. Sí, mi hermano Carlito. Amén, bendiciones. Venga. Estaba viendo en este punto, hermano, al respecto, un texto en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Dice, en estos momentos, cuando ya nos estamos preparando para partir, cuando ya nos toque llegar, si Dios nos da esta gran bendición de ser ancianos, porque también recordemos que uno de los textos que se tocó, no recuerdo ahorita, que era las canas son de honra para llegar a esa edad realmente es una gran bendición porque llegamos llenos de experiencia en el Señor, sobre todo cuando hemos trabajado y hemos sido fieles para poder aconsejar a las futuras generaciones o a los hermanos que están en juventud para poder también aportar a la obra. Dice aquí en Hebreos 11:21, por la fe Jacob,
Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Prácticamente este capítulo nos enseña o habla de hombres de fe. Y vemos que aún en sus últimos años Jacob estaba lleno de fe. Hizo dos cosas importantes que tenemos que también nosotros retomar, creo, cuando estemos ancianos. Uno, bendecir a nuestros hijos, a los que dejamos ya preparados, encaminados en el Señor. Y sobre todo, hermanos, adorar al Señor hasta el último momento. Realmente el anciano siempre va a ser útil y todos vamos a ser útil en la viña del Señor hasta nuestros últimos momentos. Y vemos que cuando el anciano también está adorando, a pesar de que ya esté cerca de partir o de ya ir a descansar al seno de Abraham, es bueno siempre dejar ese precedente de morir adorando. Me trae a la memoria esto a nuestro hermano Emilio, que nuestro hermano Emilio, recuerdo que hasta sus últimos días el hermano siguió adorando al Señor, y muchos hermanos, como la hermana Gloria también, que ya no está entre nosotros, la hermana siempre pedía, aunque tenía sus dificultades, que se le llegara a ver o que se le llegara a la hermana a traer para ir al culto. Incluso en algún momento le tuvimos bien que decir que no se podía porque ya su condición física ya no se lo permitía. Pero algo que hay que retomar, es decir, el anciano debe estar siempre preparado para adorar y para bendecir a los que quedan. Está desactivado su micrófono, hermano. Ya, gracias, Carlito. Sí, ya. Okay. Ok. Es verdad lo que mencionaba nuestro hermano, porque hay muchos hermanos de ejemplo que prácticamente ellos han muerto adorando a Dios y han muerto sobre todo en paz. Esto es importante, hermano, morir en paz. Porque imagínense, y Dios también permite a sus fieles, hermano, es una promesa grande, que Dios permite morir a sus fieles con tranquilidad, con tranquilidad. Hay una hermana que probablemente algunos la pueden conocer. Yo la tenía en mi Facebook, o creo que la tengo todavía cuando ustedes me ven con mi esposa, la hermana Erlinda de Gutiérrez, ¿verdad? Sí, hermana Erlinda de Gutiérrez. Esa hermana tiene anda por los casi 90 años y pico. Y ella, su esposo, era un hombre servidor en la iglesia. Inclusive el hermano hizo un himno. Ahí más adelante lo vamos a aprender. Y cuando usted ve a esa hermanita, esa hermana ancianita, le habla con un vigor y ella le dice, y me gusta, de todos los que he visto, es un caso muy particular. Aquí me dejó mi esposo en la iglesia y aquí sigo. Y usted le dice a ella, Erlinda de Gutiérrez, y ella le dice, hasta la muerte. Estoy esperando para encontrarme con mi esposo allá en los cielos. Eso es una gran convicción. ¿Por qué razón? Porque han aprendido de Cristo. Es una etapa de la viudez y la hermana está anciana ya. Ahí está el Señor, la mantiene, la tiene. Pero esas hermanas son grandes ejemplos. ¿Por qué? Porque dan el ejemplo de la viudez. Que a pesar de que su esposo ha partido, ella sigue fiel con el Señor. Lo fue con él y lo sigue siendo sin él. Hablando presencialmente. ¿Ya? Y por acá voy a pasar a la siguiente diapositiva. No sé, ¿verdad? Mi hermano. Voy a compartir la pantalla. Ok. Comparto la última diapositiva de esta primera parte de la lección bíblica. Decidiendo cómo vamos a morir cuando hay oportunidad de hacerlo.
Mire bien, si vemos abajito, podemos ver a alguien con una hoja en blanco, un papel. Podemos, con solo ver esa imagen, podemos identificar que estamos hablando de escribir un testamento. En la segunda imagen podemos ver un sello, una pluma, un documento notariado, un abogado. Y por allá al último podemos ver, podemos relacionar eso, como que un padre o una madre pudiera ser también, una casa. ¿Y cuántos hijos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco hay ahí. Si lo logra ahí, cinco. Si podemos ver acá, cuando vienen aspectos de muerte, lo primero que se le viene a uno es, y si no dejo resuelta correctamente la vida espiritual, vienen conflictos. Por eso, cuando Dios nos da la oportunidad de morir a la vejez, esto debe dejarse muy claro. Quiero que vayamos a la Biblia, sí, vamos a ver estos aspectos. Las decisiones finales. Si nosotros leemos primera carta de Corintios 14:40, es un versículo que prácticamente, hermanos, ya lo manejamos, donde dice el Señor, pero hágase todo decentemente y en orden. Algunos hermanos, algunas hermanas, cuando cualquiera de los dos en la pareja haya quedado viudo, tuvieron que haber platicado anticipadamente, ambos. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos? ¿Qué va a ocurrir con los bienes materiales? Si es que hubieron bienes materiales. Orientar a nuestros hijos, todas esas cosas. Por eso, ¿por qué en orden? Uno debe dejar ya plasmado su última voluntad. Por ejemplo, debe ser hecha por las personas que van a morir. No dejar problemas a familiares. Con las herencias, muchas veces problemas a los familiares. Hay que se repartan ellos, hermano, cuando hay bienes de por medio, lo que es matanza. Y en miembros de la iglesia, esa es una verdad. No vamos a ocultar la realidad. Hay hermanos que están en agonía y miembros de la iglesia, hijos, miembros de la iglesia del Señor, buscando debajo del colchón, hasta levantan al ancianito, a la ancianita, ya en agonía y buscando debajo del colchón la escritura. ¿Mm? En los sofás, en las camas, en las pailas, arriba ahí, si tenía una, como decían en Pancho María, la botija enterrada, todas esas cosas. ¿Por qué? Hermano, es lo mismo que también si los padres no le enseñaron a sus hijos a ganarse las cosas, hermano. Aunque sus padres, nuestros padres, tengan propiedades, el hijo debe de ganarse a sudor lo suyo. No debe estar a espera solo lo que, ajá papá, me vas a dar esto. Si se lo da, administrelo correctamente. Pero no porque le da algo, siempre va a estar esperando toda la vida eso. Inclusive, hay personas que cuando ya cualquiera de los dos muere, no manejo muchos aspectos legales más allá, pero cuando algunos mueren a ciertas edades, el seguro lo que hace, la persona que ya quedó viudo, lo que hace es le deja al hijo tal vez el INS. No sé si ahora cómo está ese asunto. Conocí un caso hace mucho de que esta persona murió, ya era viudo, y cuando muere le deja a la nieta, le deja dinero. Entonces, ella aprovechaba, pues, pero no hay que estar, o ser aprovechado, no, de ninguna manera. Pero es que esa es su última voluntad y aquel enojado por estar recibiendo. No debe ser así. Sí. Ahora, Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Dice el Señor, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ah, mire bien. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Qué ocurre? Ah, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí quiero hacer hincapié en algo, y esto ya lo hemos atendido dentro del seno de la iglesia en vía de reconciliación, y lo hemos escuchado por experiencia de hermanos adultos, hermanos abogados, abogados que son transparentes en las cosas del Señor. ¿Y qué ocurre? Hay padres que cometen el error y madres que cometen el error, ya sean viudos o viudas, que comienzan a heredar a los hijos en vida.
Es un error grave eso. ¿Qué ocurre? Sí, y hablando de cristianos, no voy a tocar a los impíos, porque muchas veces actúa peor un cristiano que no es seguidor correcto de Jesucristo, o una cristiana seguidor correcto de Jesucristo, porque actúa peor que un impío. ¿Cuáles son las razones? Viene, le da la herencia en vida, el esposo, la esposa, pues el viudo o la viuda, y ¿qué ocurre? Ya comienza el hijo allá le voy a hacer un cuartito a mi mamá en la esquina. Y que saben qué hacen, si la casa es grande, los hijos, si es un hijo, muchas veces agarra la parte de adelante y a la mamá la mete hasta el fondo. O si son varios hijos, ¿qué hacen? Le hacen un cuartito ahí con una división de jigsaw chiquito, como mi mamá no ocupa mucho espacio, entonces ya la hacen en el fondo. Hermano, hermanas, jamás comete el error de heredar en vida. Es un consejo. Si usted quiere hacerlo, ya es decisión de usted y de las consecuencias que le asume. Pero siempre es importante dejar las cosas por escrito. Ahora, es recomendable que su última voluntad esté por escrito. Uso formal de testamento, preferiblemente con abogado. ¿Por qué con abogado? Porque va a quedar eso notificado. E inclusive si buscan un buen abogado, porque hay abogados también que hacen, que se ponen de acuerdo con el hijo para hacer un truquerillo, y inclusive algunos venden hasta las casas en vida de sus padres. De cualquiera de los videos que haya quedado, varón o mujer, esto hacen. Con la idea, le compro una casa más chiquita a mi mamá. No, hermano, eso es mentira. Eso es mentira. Dice la Biblia, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es importante que quede un testamento formal, y por eso lo hemos hecho bastante hincapié con la escritura, que cuando uno se casa busca su casa. Dice el Señor en Génesis y lo dice Mateo, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero ¿qué ocurre? Hay hogares donde el hacinamiento de familia es inmenso. El hacinamiento es que por cada terreno debe haber una familia. Pero ahora hay más de una familia, hasta 5. ¿Y qué ocurre? Hacia que el hijo o hija es más viviente, o más astuto, o más pila, pensando más pila, lo deja hasta el fondo al papá, a la mamá, comienza a hacer mejoras y ya tiene la llave. Y el que queda adelante es el que gana. Esa es la lógica. Y esto lo dicen los abogados. No le estoy hablando solamente del aspecto espiritual, hasta en la misma ley. ¿Por qué le permitió eso? Ahora, en este caso, hermanos, es por escrito, con un abogado. La última palabra. Hermano Carlito, me levanto la mano. Sí, y hermana Sí, Silvia. bendiciones, hermano. Sí, De hecho, la herencia como tal se considera un regalo post-mortem, le llaman. Es decir, que es un regalo después de la muerte. Casualmente, Dios que en su ley abarca todo, cuando Dios le daba la ley en el Antiguo Testamento a su pueblo, por ejemplo, en el capítulo 27 de Números, si mal no recuerdo, hay un caso de herencia, que muere el padre y llegan los hijos, ¿verdad? O las hijas a reclamar, ¿verdad? Prácticamente la herencia ante Moisés, es decir, para que él hiciera un justo juicio de esto. Es decir, que primeramente debe ser un documento legal. Y por otra parte, la propiedad principal donde vive la persona, digamos, esa debe ser heredada hasta después de la muerte, ya de una manera ordenada. Porque se dan muchos casos de este tipo, de que heredan en vida y después los hijos hasta le terminan vendiendo la casa a la mamá y después quedan los viejitos rodando en casas de familiares o amigos, lamentablemente. He conocido algunos casos lamentables de este tipo y la verdad que
pueden suceder muchísimas cosas. Otra de las cosas es de que los ancianitos pierden la autoridad como cabeza de familia, como el líder, porque como ya le heredé, entonces ahora, como ya pasó la propiedad, yo voy a mandar aquí. Voy a no tener autoridad, voy a no tener palabra, los nietos le faltan el respeto, los hijos le faltan el respeto, le dan cualquier rincón. Entonces prácticamente desde tiempos prácticamente remotos, desde el Antiguo Testamento, y cuando Dios estableció la ley, enseñó que esto es un regalo post-mortem. Siempre debe preservar la propiedad prácticamente el anciano hasta que fallece, ya que entre en vigencia un documento legal que haga esta repartición de acuerdo a la sabiduría que Dios le dé, porque también tiene que pedir el consejo de Dios para que haya una dirección y pueda establecer con justicia esto, porque supongamos, ¿verdad? Y ahí el hijo que nunca la miró, que nunca le pasó un peso, como es el cumiche, a ese le voy a dejar. No es así, tiene que haber una sabiduría del Señor también y ver quiénes fueron los hijos que velaron cuando estuvo enferma, que cumplieron el mandamiento del Señor de honrar a los padres. Eso es mi aporte, hermano, en este sentido. Bendiciones. Gracias, hermano. Le agradezco mucho por su aporte. La manacilla nos va también aquí. Gracias, hermano Carlito. Bendiciones, hermano. Sí, la verdad que esta es una realidad que nosotros vemos a diario y no es, no es, no es de ignorar de que hasta en los noticieros, en los programas televisivos, en el Canal 10 a cada rato acuden abogados para poder ventilar qué hacer en estos casos de los bienes que dejan la familia. Nosotros hemos visto bastantes casos y varias hermanas pues que trabajan en este rubro del derecho, donde prácticamente aquí los padres no hacen testimonio, no es una cultura que tenemos nosotros acá los nicaragüenses o los hispanos de dejar un testamento, y por ende se deja un serio problema en los hogares. Nosotros como cristianos hemos de tomar muy en cuenta esa cultura de dejar todo por escrito. Nos cuesta a nosotros dejar las cosas por escrito. Según los especialistas en el ramo, cuando se deja un testamento, se deja la voluntad prescrita del testador y es irrevocable. Es decir, nadie puede ir en contra de esa voluntad. Si el que muere no deja nada escrito, esto queda a expensa de la ley. Es decir, que aquí se reparten a los hijos o a la viuda o viudo que quedó, perdón, en vida. Nosotros como cristianos estamos llamados a dejar las cosas en regla y en orden. Recordemos que vamos ante la presencia del Señor y va a ser una de las cosas que el Señor nos va a pedir, nos va a tomar muy en cuenta si dejamos las cosas en orden con la familia o dejamos un problema con los hijos, con los parientes. Hay muchos hermanos que le temen a los hijos, que le temen a los parientes porque heredan en vida. Pero, según los especialistas, también dicen que el dueño de los bienes es dueño hasta el último día de su vida. Él puede hacer nueva construcción o habitar en el lugar donde desee, sea que hayan o no personas viviendo ahí. Por tanto, es importante que los hermanos, hermanas que desean dejar las cosas en regla, busquen la asesoría, el consejo, en el amor del Señor, el consejo a tiempo para dejar esto en regla y no después ver destrucciones de hogares por un mal orden que dejaron los hermanos en vida. Bendiciones. Gracias, hermana, por el comentario. Y es verdad, como mencionaba hermano Carlito, hermana Silvia, por eso es importante también dejar todo en orden. Que el testamento comienza a hacer efecto hasta que muere. Aquí la escritura es muy clara. Y por último, para concluir, Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice el Señor, Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice el texto: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad de paz con todos los hombres. Hermano, fíjese que hasta el día de hoy yo no me explico sinceramente
No me entra en mi cabezota. Bueno, medio chiquita y medio grande la vez. Pero no me explico por qué los hijos no luchan por lo suyo. Tienen que estar a expensas hasta que el padre muera para obtener una herencia. Hermano, desde que los padres están prácticamente jóvenes, le deben enseñar a sus hijos a luchar por lo suyo, no estar esperando una herencia, porque prácticamente lo dejan en conflictos y lo dejan en discordia. Eso es increíble. Inclusive, eh, cuando este tipo de consejería se ha dado, algunos hijos se molestan, ¿sí? Les puedo decir, nosotros hemos atendido algunos casos en la congregación, varios casos de esto. Algunos hermanos son testigos en testamento, no puedo mencionarlos porque es parte de los acuerdos. ¿Y qué ocurre? Algunos hijos cristianos y no cristianos se molestan. Aquel hermano le fue a decir, uno sirve como testigo. La decisión de la persona es la que va a hacer. Ah, pero a algunos hijos no les gustan que sus padres pidan consejo. ¿Por qué? Ay, me quitó la oportunidad. No, hermano. Cuando uno viene a la iglesia, viene a Cristo, es para despertar y no ser prototipo de vida. A algunos hijos lo que les gustan es las cosas fáciles, que le paguen la luz, que le paguen el agua. Uno hay que aprender a trabajar. Dice el Señor que el que trabaje, que coma, pero no va a estar a expensa de una herencia. Si ustedes ven ahorita, las personas con tantas muertes que están habiendo, algunos están vendiendo casas, es una cantidad. Si usted se mete a Facebook, son cantidades de casas que se están vendiendo. ¿Por qué? Para repartirse los bienes. Algunos toman la decisión de, por el cariño, la estima, alquilar la casa y repartir el dinero entre hermanos. Esas son decisiones que cada quien va a tomar. Ahora, un comentario que hacía también el hermano Carlito. Ya le doy la palabra, hermano Steven. Una de las cosas que dejó, que puso ejemplo hermano Carlito fue, en un caso que conocí de una hermana que es abogada, ella vino e hizo un candado jurídico porque uno de los hermanos era casi el menor, como comentaba hermano Carlito, vendió la casa y estaba con un testamento, pero vino y la hermana la recuperó y hizo un candado legal. ¿Qué ocurre? Que uno de los menores, y él quería, no atendía a la mamá, no estaba atenta a ella, y más bien vino y quería apropiarse. Y muchos hijos no han estado atentos ni a los padres, ni en sus últimos días de vida, y son prácticamente, son los que exigen más. Ahora, el que la ha cuidado a cualquiera de los dos viudos o viudas, no significa que como le he cuidado yo, entonces me merezco la casa. No, uno debe de servir a sus padres hasta el último tiempo, hasta el último momento de su vida, por amor a Dios y a sus padres, no por un bien material. La mejor herencia que Dios nos puede haber dado es a nuestros padres, y la educación secular y espiritual que ellos nos pueden dar es lo mejor. Lo otro, hermano, en el nombre de Dios, y esto hay que enseñar a los hijos ahorita, a que aprendan a trabajar por lo suyo y no le aprenda a dar casa, que aprenda a trabajar, que sude, hermano, que trabaje. Dios enseña eso. Y si algún familiar se molesta por este tipo de lecciones, que se queje con Dios. Pero este es el patrón bíblico que Dios enseña. Por eso nuestra sociedad, lastimosamente, como estamos los nicaragüenses, estamos estancados. Y como decía la hermana Silvia, en nuestra cultura solo es de boca. Las cosas se hacen por escrito. Los momentos de congoja son por un momento, un mes, 2 meses, 3 meses. Ya cuando pasó el luto, ya comienza la matanza por propiedades. Hermano Steven. Sí, hermano. Lo mío en este caso es como una pregunta, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, vemos la importancia de lo que es en este caso dejar un testamento también antes de la muerte de los padres, pero también yo me gustaría consultar en este caso con respecto también a lo de a qué edad de los hijos, o mejor dicho, en qué momento ya deberían también los hijos de ir pensando en la compra
de ataúd y terreno, aunque pongámosle los padres, uno no se pone a pensar, se va a morir en este año mi papá o mi mamá, pero ¿cómo escoger el momento adecuado para ir comprando ataúdes y ya también ir comprando un terreno? Porque sabemos que también debería ser, tomarse en cuenta eso, no solamente el testamento, porque también hasta esto tiene un valor y todo eso. Entonces, ¿en qué momento es como el más adecuado para ir comprando ese tipo de cosas? Pues que no todo el mundo le agrada, pero que sí son necesarios. No sé si me di a entender. Sí, ya entendí. Gracias, hermano, por la pregunta. En estos casos, eh, volvemos a lo mismo. En nuestro país no existe esta cultura. Lastimosamente, hermanitos míos, en el amor del Señor, aquí los nicaragüenses hemos sido criados al sol y al viento. Y yo creo que la naturaleza es un poco más precavida. La cultura en otros países, porque nosotros estamos en un país tercermundista, en otros países un poco más desarrollados, no nos vamos hasta el agua, Costa Rica, hay cultura dentro de los rubros de la economía, debe ir un rubro específicamente para sepelio, aunque muera ya uno viejito, pues, pero ya uno va teniendo esto, dónde va a morir, en que le llaman campo salto, en qué cementerio mejor. Ir guardando, apartando, debe haber un fondo para eso. Pero ¿qué pasa aquí en nuestro país? Sí lo va a tocar. Ya te pagan, lo primero que hacen algunos es buscar la bebida, el guaro, la enchilada, la fiesta, la carne asada. Pero no hay la cultura, hablando como idiosincrasia de nuestro país, la cultura que debe ser correctamente apartar el dinero para las necesidades básicas del hogar y entre eso, un fondo para este tipo de situaciones. Ahora vámonos nosotros cristianos, nos cae el paguito, ¿qué es lo que hacemos primero? Tortillitas, fresquitos, meneitos, churritos, pantalones. No estoy diciendo que no comamos cosas, es que están diciendo ustedes, pero no hay una cultura de ahorro o de la finanza. Por eso, cuando venimos a Cristo, hermano, si tomamos en serio nuestro cristianismo, debemos tener un plan en nuestras finanzas, comenzando con nuestras ofrendas primeramente y con el plan de familia. Pero cuando una familia no tiene un plan, hermano, vive al sol y al viento, porque hay muchas familias cristianas que viven al sol y al viento, lo que andan haciendo, y discúlpenme con lo que voy a decir, lo que esperan es que recoger en la cuadra para comprar el ataúd y irlo a meter a un lugar. Discúlpenme, pero eso no debe ser así. Si nosotros vamos a la Biblia, hermanos míos, cuando muere Sara, Abraham le compra un lugar a su esposa para que fuese enterrada. Y usted lo puede ver en la escritura. Yo no estoy hablando de que en cementerio caro, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que debe haber una preparación. Si hasta el momento no la hemos tenido, hay que ir pensando en eso. Ay, no, hermano, es que eso es llamar a la mala suerte. No, no es eso. Debe haber una cultura. Así como uno va pensando en otras cosas, eso es parte también de esto. Entonces, espero haberle respondido un poco la pregunta, hermano Steven. Y Sí, por está bien, último, hermano. gracias. Y por último, acá que dice la última es nombrar a un apoderado que tome decisiones en casos de emergencia. Es importante, si alguien muere, que haya un apoderado, pero una persona que sea de suma confianza y que no le vaya a pasar de que le guste mucho el dinero, porque el apoderado es el cual usted le da toda la potestad para que él haga lo que usted desee con sus bienes materiales y en algunos casos queda incapacitado mentalmente. Algunos de los dos, ya sea el esposo o la esposa, el viudo o viuda que ha quedado discapacitado mentalmente o otras cosas, este le puede delegar a un apoderado para que este haga ¿ya? Esto es muy importante. Vamos a lo mismo. ¿Saben por qué muchos se meten en grandes problemas? Porque nunca piden consejo. Y si piden consejo, hacen lo contrario, hermano. Por eso es importante uno pensar todo esto. No solamente me morí, ya me voy. Lo que va a dejar es pleito aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia, hacer todo en orden y decentemente
en cuanto depende todo de estar en paz con todos los hombres, y Hebreos 9:16, que hasta que muere la persona es que entra en vigencia el testamento. Mientras tanto, no. Ahora, si usted ya ha heredado en vida a su hijo de boca, usted puede cambiar la decisión, mi hermano o hermana. Usted no está ligado a lo que dicen los hijos. Y ahora, uno debe dejar claro las cosas, porque este es uno de los grandes problemas. Y muchos hermanos o hermanas, en vez de irse tranquilo con la paz del Señor, va con su alma en sufrimiento. Sufrió en esta tierra y se va sufriendo, no es justo. Con usted mismo, con usted mismo, no es justo. Entonces es importante. Y si usted tiene familia que es inconversa, hermanos o hermanas, hay que ser muy claro, porque cuando mueren los padres, entran conflictos. Es que aquí me dejo viviendo. No, hermano, no se crea. De estos casos les puedo contar un montón, que nos han dicho hermanos que han tratado esto. Por eso hay que dejar claro esto, hermano, y esta etapa es muy trascendental. Igual voy a hacer énfasis. Enseñe a sus hijos a respetar la escritura. Respétalo usted primero. Enseñe a su hijo a respetar la escritura y enseñe a su hijo a trabajar por lo que quiere. No a que extienda la mano, como hay en la cultura nica. Hermanos míos, espero en el Señor que esta lección haya sido de provecho para nosotros, no para entristecerse, sino para que sea beneficiosa para nuestra alma, nuestro espíritu, y la podamos compartir a otros. Esta es la primera parte. La próxima semana concluimos con esta segunda parte de la lección. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Dios bendiga su palabra.